Este es un pequeño ensayo que hice. Su nombre es La Gran Amenaza, el Nahual. Todo comienza en la oscuridad. Así es, la oscuridad. De ahí de donde viene todo, de donde todos venimos. Todo se gesta en la oscuridad para después salir a la luz. La verdad, me he olvidado de cómo se siente la luz, del sol sobre mi rostro, del calor en mis brazos, la risa en mi estómago y la prisa en mis pies. Libertad, libertad, la he añorado tanto. Hay demasiado tiempo en la oscuridad, en ella se halla la eternidad, y es tiempo suficiente para divagar, para perderse. Pareciera que uno brinca de un sueño a otro, el sueño de salir, el sueño de que la añoranza por esa luz se vuelva realidad, una realidad abrazable, una realidad cálida. Así como brincando de un tejado a otro, salto de un sueño a otro, estoy cada vez más cerca del quiebre. Y así, cual si se tratase de un cascarón que me tuviera incubando enclaustrado, comienzo a quebrar el muro de la comodidad de mis miedos, que me protegían de un mundo pleno, para el cual yo me preparaba en silencio. Hace ya algún tiempo, lleno de heridas, lleno de inseguridades y miedos, lleno de preguntas, huí de este mismo mundo. No estaba listo. Necesitaba encontrarme a mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién está detrás de esa máscara? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué es lo que yo quiero? Libertad. Libertad al fin y al cabo. Vivirme pleno, vivirme yo, reconectar este espíritu con este cuerpo, conversar con esta piel, acariciar este rostro con las yemas de mis dedos, teñirlo de valentía y pararme en un escenario tal vez, exponer mi corazón de nuevo, desnudar mi alma de nuevo, dejar ver qué hay debajo de esta piel por medio de mi arte y frente a tantos ojos de nuevo. Pero la diferencia de hoy es que ya sé quién soy, sé quién portó la máscara todo este tiempo y ahora la modelo a mi manera para sincronizarse con mi corazón. Por mucho tiempo no me exponía así a mí y a mi arte, mucho menos a mi corazón frente a tantas personas. Esto es tan nuevo y tan viejo a la vez para mí. Y aunque me sienta liberado por fin, aquí y ahora, no puedo ignorar el pensamiento que mi encierro dejó impregnado en mi ser. La barrera de mis miedos y del juicio que solo dolores pasados me brindaron del mundo alguna vez, inundaron mi visión y la llenaron de fatalidad. Muchos pensamientos crueles me mantuvieron encadenado por años, y aunque se transformaban junto conmigo, me mantenían aún inmovilizado. ¿De verdad seré una amenaza? ¿A esto es a lo que me enseñaron a temer durante tanto tiempo? ¿A esto le temían tantas personas? ¿A verme libre? ¿A verme auténtico? ¿Tan catastrófico es? Podría ser, depende a qué le llames catástrofe. Y sí, mi libertad puede significar una amenaza dependiendo quién o qué cosa pudiera correr peligro de quebrarse, o de transformarse, de cambiar con el solo hecho de mi libertad, de ser yo. Desde temprana edad se me enseñó a temerle a cambiar, temerle a las transformaciones, al crecimiento. Todos a mi alrededor han esperado que crezca de una manera lineal y horizontal. Y así, yo al verme vacilar, me asusté. Esto no es correcto, me dije, y traté de mantenerme al margen de lo hermético sin poder abrazar mi propia humanidad por completo. Pero no se preocupen, porque a pesar de todo, no pude evitar seguir vacilando, y en vez de dibujar una línea recta, comencé a dibujar formas, figuras curiosas con las manos y con los pies. Comencé a dibujar, comencé a pintar, comencé a bailar, a reír, a gritar y hasta cantar. Y no importa cuán amenazado se sintió el mundo por lo que mi cuerpo o mi corazón quisiera decir. Nunca pude callarme por completo. Me enseñaron a temerle a mi propio discurso, a pensarme a mí como una calamidad futura, una amenaza que debía ser reprimida y posiblemente erradicada de mi ser posteriormente. Le enseñaron a mis padres a transformar su dicha por concebirme en culpa y dolor. Les enseñaron a temerme a mí y a cargar con la responsabilidad de mantenerme hermético, de no permitirme ni afectar ni transformar al mundo con mis propias transformaciones, con mi naturaleza cambiante, transitoria y transicionadora, con mi crecimiento juguetón y vacilante,
con mi línea que dibujaba garabatos, disculpen, y los colores verdaderos de mi corazón. Sin embargo, hoy, aquí y ahora, ustedes, mi familia y yo, ya no tememos más. No deberíamos. Mi libertad es su libertad. Su alegría es la mía. La separación, al igual que la permanencia, es solo una ilusión. Al final, todos somos uno, y si uno se transforma, todo se transforma a su alrededor. Así que hoy comparto con ustedes algunos vistazos de mis transformaciones y les dejo presenciar desde una de mis transformaciones más dolorosas y viejas, que ya sea allá, hasta la más reciente que está parada en este escenario frente a ustedes hablándoles. Y la verdad no podría estar más feliz. Gracias. Bueno, quisiera compartir con ustedes un canto, el canto del Nahual, que es de la cultura mexica, que es una celebración para mí, el nahualismo, de la transformación que tienen las personas, que es algo mágico y místico, el poder apoderarse uno de su cuerpo y usarlo como una herramienta de cambio y de benevolencia y de vida. Si me pueden acompañar. Mientras les presumo la voz que la testosterona me dio. Gracias. Mahela mahei 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 mahela maho 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 mahela mahei 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 mahela maho 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 mahela mahei 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 mahela maho maho maho. Veo nahual nahual nahual, veo nahual nahual nahual, veo nahual nahual nahual, veo nahual nahual nahual. Mahela mahei 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 mahela maho maho maho, mahela mahei 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 mahela maho maho maho. Es el Señor de la quietud que viene por mí, por ti, por mí. Es el Señor de la quietud que viene por ti, por mí, por ti. Mahela mahei 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 mahela maho maho maho, mahela mahei 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 mahela maho maho maho. Mictlantecutli viene por mí, Mictlantecutli viene por ti, Mictlantecutli viene por mí, Mictlantecutli viene por ti. Mahela mahei 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 mahela maho maho maho, mahela mahei 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 mahela maho maho maho. Mictlantecutli viene por mí, Mictlantecutli viene por ti, Mictlantecutli viene por mí, Mictlantecutli viene por mí. Mahela mahei 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 mahela maho maho maho, mahela mahei 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 mahela maho maho maho. Gracias. Gracias, Tamati. Y no sé, yo creo que la herramienta maravillosa para volver a ese lado humano al ser contemporáneo es el arte y la cultura. El día que nos dejemos de ver como géneros y nos veamos como humanos, más allá de hombres, humanos, eso va a ser un gran paso que vamos a dar los seres humanos para ser mejor en este planeta. ¿Qué opinan? ¿Qué rol tiene el arte, la cultura, en tocar estos temas tan profundos, tan delicados, tan sensibles, tan desconocidos para muchos, como es el arte y el trance? ¿Qué opinan?
es una herramienta, funciona, los espacios institucionales de cultura y arte les dan facilidades, no les dan, hay un sesgo ahí de exclusión. Bueno, recuerdo la pregunta de que si pensábamos que si el arte es importante para esto de la inclusión, para esto de las personas trans, la cultura y todo eso, y yo pienso que sí es sumamente importante. O sea, la gente no valora lo suficiente el arte cuando lo consume todo el tiempo. O sea, todo lo que vestimos, lo que vemos en la televisión, las revistas, las películas, en lo que nos estamos entreteniendo y lo que son nuestros hobbies, lo que son nuestras, pues así, o sea, conoces a alguien y tu película favorita, tu artista favorito, tu cantante, y todo es arte. Y se me hace muy injusto que sea muy poco valorado cuando es lo que nos mantiene vivos, yo creo, ¿no? Porque es la forma en la que nos expresamos y nos comunicamos entre nosotros. Entonces, la pregunta de que si creemos que el arte trans o que los artistas trans hagamos arte es importante, realmente yo pienso que es muy muy importante, y es algo que pues tal vez es la primera exposición en la que yo participo. Bueno, ya hubo una pequeñita en Jauría Trans, que aunque digo pequeñita, fue en realidad también muy importante para mí. Fue la primera vez que mostré mi arte, fue en un espacio trans, pero ahora es como que un espacio más inclusivo, de que habemos tanto personas trans como personas cis. Y puedo decir que aunque es la primera vez que lo hago, creo que ya está empezando a haber muchos cambios. El que solo la gente pase y vea estos cuerpos representados como así de, eso también se puede, como abrir una brecha que no existía, ¿no? Por ejemplo, yo como repito, ¿no? Que esta fue la primera vez que yo lo hice, ¿no? Pero yo en internet hace unos 2 años o 3 vi la representación de un hombre trans desnudo y yo dije, wow, o sea, yo me considero un hombre trans. Pero cuando lo vi en arte es como decir, existe y se vive de otras maneras. O sea, creo que fue un chico de Estados Unidos que lo dibujó, o sea, y el chico se veía que ya era una corporalidad con testosterona, o sea, tenía rasgos de ambos géneros y era completamente válido, y como que sí me voló la cabeza de verlo, y era como decir, ahí estoy, ¿no? O sea, si yo veo eso que está ahí, es como decir, como hablan mucho de la representación, ¿no? Por ejemplo, ahorita que es muy racial, de que hay personajes ya latinos y negros, y los niños ya dicen, pues sí, ahí estoy, o sea, ese personaje soy yo también existo. O sea, parece algo ridículo, pero la verdad es que uno permanece invisible, porque en el arte no hay una expresión, un reflejo, ¿no? Porque yo decía en una plática que tuvimos en la radio, unos artistas trans y yo, de que pareciera que es poca cosa, pero en realidad todas las personas, todo el ser humano busca espejos, todo el tiempo busca verse a sí mismo en algún otro lado para sentirse vivo, ¿no? Y entonces, si yo no veo algo donde yo me refleje, pues siento como si no estuviera, ¿no? Como un vampiro que busca el reflejo y no está vivo, ¿no? Como se les dice, no muertos, pero tampoco vivos, que están como en un limbo. Y pues así nos sentimos hasta que no vemos algo así de wow, ¿no? Y por ejemplo, esto que hace que el arte sea importante para que las personas cis y las personas trans nos podamos encontrar, es que vean el arte que hacemos las personas trans y digan, eso no es tan desconocido, yo me he sentido igual. Y es ahí donde como que se rompe esa línea que nos separa, y pues podemos encontrarnos. Y pues yo creo que es algo, o sea, me parece algo muy emocionante y muy excitante, y me da gusto pues formar parte de esto. Y hablando de las técnicas que yo utilizo, pues me gusta mucho el arte digital. O sea, como les digo, la primera vez que vi un hombre trans representado en arte fue por medio de arte digital. O sea, fue alguien de Estados Unidos, muy lejos de mí, que lo subió a internet y yo lo pude ver. Entonces empecé a más que nada subir mi arte a internet, a arte digital,
y pues es el que he estado usando, aunque pues sí me gustan las técnicas tradicionales y me gustaría también explorar lo que yo pienso que es algo nuevo para mí, el explorar el arte trans por medio de técnicas más tradicionales, y pues me interesa mucho y es todo lo que podría decir ahorita. Muy bien, muchas gracias por compartir la palabra. Bueno, aquí en la radio Vilita,